Bueno, queridos patitos, estamos aquí para recordar la primavera de Praga. Con este libro de 7 estaciones de Peter Forbath, una novela bien interesante que, como muchas de estas historias, como hablamos en otros casos, pues evidentemente tenemos una realidad que se transmite a través de personajes que nos tienden a involucrar en la trama con personajes que nos podamos empatizar con ellos, más allá de la gran historia, los grandes acontecimientos, los grandes personajes de la historia que vienen bien para un libro de historia, para un ensayo, pero para tratar de empatizar con la realidad particular, pues como en esta, pues evidentemente tenemos lo que viene aquí detrás respecto a que desde el verano de 1967 al invierno de 1968 el pueblo checoslovaco experimentó una serie de profundos cambios, primero liberándose de una dictadura totalitaria y luego viendo cómo la sobrecogedora invasión rusa aplastaba sus esperanzas de una vida mejor. Durante la ocupación que siguió a la invasión de agosto de 1968, se restauraron las señas más opresivas del régimen stalinista: policía secreta, censura, restricciones para viajar, informantes. 7 estaciones recrea esta tragedia, plasmando el impacto que aquellos hechos traumáticos tuvieron en la gente de Praga. Esta es una novela sobre la gente de Praga. Dubček, el líder comunista liberal, que se convirtió en un símbolo de esperanza para la reforma para Checoslovaquia cuando reemplazó a Novotny como jefe del partido, permanece en el centro de la acción política hasta la erosión final de su poder durante la ocupación. En este marco, Peter Forbath, quien vivió en Praga durante la crisis checoslovaca, ha entretejido una serie de personajes ficticios que hacen la revolución, combaten por ella en las barricadas y sufren su destrucción como decía, combaten por ella en las barricadas y sufren su destrucción en sus propias carnes y almas. Pavel Adamek, escritor teatral checo y comentarista de radio, se convierte en líder de la resistencia clandestina. Carla Silvanova, actriz eslovaca y amante de Adamek, que busca escapar de los fantasmas del terror stalinista. Andrew Chase, periodista americano, que se ve arrastrado por las pasiones e intrigas de una época caótica. Rudolf Sedlacek, importante aparatnik de partido cuya astucia acaba convertida en cobardía. Y Milan Benda, universitario militante, ansioso por morir en las barricadas. Aquí el autor, Peter Forbath, combina historia y ficción en la creencia de que una apoya a la otra y que juntas expresan a la perfección la esencia y la tragedia de aquellas 7 estaciones en Checoslovaquia. El resultado, ayudado por la evocación de Peter Forbath, el paisaje checoslovaco y la belleza medieval de Praga, una novela rica y memorable. Como digo, es una forma interesante de expresar esta realidad de Checoslovaquia en 1968, en el conocido momento de la rebelión. Una rebelión que la gente, sobre todo ahora, cuando estamos con el tema de Ucrania, a veces la gente se olvida de pequeños detalles en donde el estalinismo trató de conquistar no el alma de las personas, sino el territorio y el poder en Europa Oriental, hasta el territorio de Berlín, que fue objeto de la cesión por parte occidental para el ámbito de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Razón por la cual durante un cierto tiempo impidieron el acceso a las zonas designadas para los occidentales en la capital de Alemania, cosa que evidentemente vemos en el libro de Giles McDonough, Después del Reich, lo cual ciertamente es interesante ir a esos momentos de 1945 y posteriores, tras lo firmado en Yalta y lo firmado en Potsdam, y como las realidades fueron vidriosas hasta el punto bien interesante. Cuando uno va a las elecciones de 1946, elecciones parlamentarias en Checoslovaquia, ve que había 300 escaños en la nación checoslovaca, que es interesante porque vemos personajes checos y eslovacos en la novela. Pues evidentemente el Partido Comunista tiene 93 escaños de los 300, el KSC. Y que evidentemente esto le daba la primacía con 31,19% de los votos, pero había otros partidos
hasta el punto de que luego, cuando 2 años después, en teoría están previstas las elecciones en el año 1948, no se llegarán a hacer. ¿Por qué? A pesar de que, como recuerdo, es importante, el Partido Comunista fue el más votado en Checoslovaquia. Eso es una verdad incontrovertible. Pero las siguientes elecciones fueron el 30 de mayo de 1948, que fueron las primeras elecciones después del golpe de Estado en 1948, de principios de año, en el que el Partido Comunista de Checoslovaquia, el llamado KSČ, obtuvo el poder absoluto e instituyó un régimen socialista, es decir, incluso en aquellos lugares donde ganaron las elecciones, es decir, en Checoslovaquia en 1946, no tuvieron el respeto por las mayorías y las minorías, hasta el punto de destruir la democracia que les había favorecido porque no era lo suficientemente respetuosa con el derecho legítimo al poder único que tenía el comunismo internacional encarnado por Stalin. Con lo cual, uno puede entender que en la Rumanía de 1944-45, cuando solamente había 700 militantes comunistas en Rumanía y se les puso 4 ministerios por el ámbito de inclusividad, y luego llega el Ejército Rojo y impone un régimen comunista que acabaría en diciembre del 89 con las situaciones del matrimonio Ceausescu, pues evidentemente uno puede entender el hecho de que ser comunista en Europa Oriental, desde Berlín hasta Varsovia, desde Tallin hasta Sofía, puede ser visto como ser falangista en España. Es decir, aquellos que tomaron el poder por la fuerza, aquellos que llevaron a la destrucción a países para poder seguir manteniendo el poder, y aquellos que se revolvieron en las luchas intestinas cuando el pueblo quiso liberarse de estos regímenes opresivos, como en 1953 en Berlín Oriental, que estuvo a punto de caer. El distrito de Pankow entró en pánico hasta el punto de que empezaron a quemar material sensible hasta que vieron que en Occidente no respondían a las ansias de apoyo, y eso que estaban cerca de Berlín Oriental y de la República Federal Alemana, en Alemania Occidental y en Berlín Occidental. Pues evidentemente, en 1956 ahí tenemos una película bien interesante respecto a la situación del partido de waterpolo, de la selección soviética y de Hungría, con el trasfondo de la crisis en Budapest, 1956. Tenemos también 1968, Praga, en donde un elemento es el que electriza tanto en el ámbito de 1956 y 1968. Y es el hecho de que en un momento dado se les ocurre la idea de la separación del Pacto de Varsovia. ¿Cómo se les ocurre? Los soviéticos pueden entender una dulcificación del sistema económico, pueden entender muchas cosas, pero cuando Dubček quiere salirse del Pacto de Varsovia, el Pacto de Varsovia no puede permitir esto. Y resulta interesante hacer la comparativa. En 1966 Francia sale de la estructura militar integrada de la OTAN y les dice en una semana a los militares aliados: tenéis un mes para sacar la puta sede de la OTAN de París, que era donde estaba. Se la llevan a Bruselas. ¿Qué pasó? Una retirada amistosa. Los franceses y los estadounidenses se ven en imágenes cómo se saludan en la despedida, como un hasta luego. Pero los soviéticos no permiten nada que vaya en contra de sus intereses en Alemania, 1953, en Budapest, en 1956, en Praga, en 1968, en esos años también Gomulka, el líder de Polonia, también tenía las cosas así. Y en 1962 también hubo una huelga salvaje en Moscú, como se ha visto recientemente en una película. Es decir, que para cuando surge el movimiento Solidaridad, ya ha habido un montón de movimientos dentro de la Europa Oriental sojuzgada por el comunismo, en donde la gente quiere vivir de otra manera. Quiere pluralismo, quiere libertad, quiere derechos humanos, lo que se afirmará en Helsinki en las conclusiones de la conferencia de 1975. Muchos elementos de la historia que están personalizados en esos personajes que son de ficción, pero que son reflejo de realidades que el autor vio
en Checoslovaquia, en Praga, en 1968. En esa primavera que comienza con ese tránsito de 1967 a 1968 y que durante todo el comienzo de la primavera trata de cristalizar en un régimen distinto el socialismo con rostro humano, y que en agosto, con Agostía, los soviéticos dicen basta, no podemos aceptar, no podemos tolerar, no podemos permitir que haya un éxito que sea asumido por los demás, porque esto en Checoslovaquia, de haber tenido éxito, como habría tenido éxito en 56 en Hungría, como habría tenido éxito en Alemania Oriental en 1953, como podría tener en 1981 en Danzig, en Gdansk, y tendrá cristalización en el año 1989, en dos lugares distintos. En agosto de 1989 tendremos un primer ministro de solidaridad que fue obligado, después de la victoria electoral, a ser aceptado hasta el punto de que cuando en noviembre se caiga el muro de Berlín, el señor canciller de Alemania Occidental estará en Varsovia. Le pillará en Varsovia, reunido con el primer ministro de Polonia. Y tenemos la revolución de Terciopelo Azul. No, Terciopelo Azul es la película de David Lynch. A veces me equivoco y confundo las cosas, pero se me perdonará, ¿verdad? Bueno, pues es una película bien interesante, aquello con Kyle MacLachlan. Bueno, pues tenemos esta revolución de Terciopelo, en donde, pues, haciendo el revival, recogerán también al señor Dubček hasta el punto de que entre el año 1989 y 1993 tratarán de tener una convivencia distinta, pero Chequia y Eslovaquia acabarán split, separándose en dos estados, como actualmente tenemos dentro del marco de la Unión Europea, como es Chequia y Eslovaquia. Y ciertamente el pasado lejano tiene que ver con la relación con Checoslovaquia, el desgajamiento del Imperio Austrohúngaro, en la realidad posterior, la realidad que también tendrán los yugoslavos, meter un poco con cazador, en este caso mucho más cazador, la realidad entre eslovenos, croatas, serbios, montenegrinos, macedonios, en esa forma de ensalada yugoslava. Pues aquí solamente hay dos pueblos, los checos y los eslovacos, y se extinguirán en 1993 definitivamente. Pero ciertamente, durante buena parte de la Guerra Fría será un único país, y digamos que en parte, teniendo en cuenta esa situación en la que los eslovacos habían sido bastante cercanos al nazismo y estas cosas que a veces suceden con los pueblos, en donde los nazis fueron torpes, tontos e inútiles en el juego de la carta política. Pero no estamos para hablar de eso, sino para hablar de los soviéticos y de esa vocación que tienen a veces, geopolíticamente hablando, para la trascendencia de la mentalidad del ruso con poder, de tratar de establecer el sojuzgamiento, porque a diferencia del ámbito occidental, que personalizábamos en De Gaulle y en la salida de la estructura militar integrada en 1966 de la OTAN por parte de Francia, digamos que en el ámbito occidental no había ningún tipo de ocupación militar, a pesar de que Estados Unidos está presente después de la Segunda Guerra Mundial en bases y en ámbitos de cooperación económica. Pero había una comunión de fondo en los valores. En el ámbito oriental, los soviéticos no tenían una comunión de valores con aquellos pueblos que querían una democracia liberal, como pasa, por ejemplo, con Rumanía, que era muy cercana a los británicos. Incluso en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, y que creen que van a poder tener esa relación con los británicos después de la Segunda Guerra Mundial, cosa que es no y niet. Es lo mismo que DDR en ruso lo entendían como Davai, Rabotai, no Dates Democratic Republic, y era una forma de odio contra los que habían sido los sojuzgadores durante un tiempo en el comienzo de los años 40. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos una idea de la disociación de valores que está en el fondo del pensamiento de ocupación militar, que tiene bastante que ver con el hecho de que cuando estos se revuelven y quieren tener una cierta libertad, normalmente suele ser para abandonar a los rusos, abandonar el campo comunista, abandonar a los soviéticos, y esto no puede aceptarse por parte del Kremlin porque piensa en lazos de seguridad, a pesar de que ya Stalin
Stalin muere en el 53. Ya Stalin pensaba que era antieconómico, pero hay cosas que se ponen en el frontispicio a pesar de que no sean justas en el tema económico y tengo un sobrecoste intolerable, pero al final, como lo va a pagar otro, lo va a pagar el pueblo, pues evidentemente la dirección del Kremlin es el que acaba tomando las decisiones para, bueno, pues esto lo tenemos para adelante, porque la visión geopolítica y trascendente es la parte más importante de la vida soviética y gran rusa. Lo cual es curioso porque habitualmente se suele hablar del pangermanismo como un mal de la humanidad en el siglo XX, pero el paneslavismo, el panrusismo, es lo que tiene que ver bastante con la crisis de 1953, de 1956, de 1968 y de 1981. De todas esas crisis en donde el Pacto de Varsovia intervino a las órdenes del Kremlin para tratar de destruir la libertad, la democracia y la incipiente vocación de construcción de un sistema propio. Y esto evidentemente entronca con lo que vemos en Ucrania. Ucrania quiere ser libre, quiere ser soberana, firmó el Tratado de Budapest en 1994, la Ucrania comunista era miembro de la ONU desde 1945, no podemos olvidarnos eso, y evidentemente Checoslovaquia también era miembro, a pesar de que tenía en buena medida el mismo sistema de bridas desde el Kremlin que tenía Ucrania, a pesar de que un país estaba fuera de la Unión Soviética y otro estaba dentro, pero como podríamos ver en el libro de Víctor Suvorov, El rompehielos, podemos ver en el escudo de la Unión Soviética, aquel que no conozca, vaya a Google, busque el escudo de la Unión Soviética, vea que detrás de la hoz y el martillo, dentro del marco de las espigas del cereal, hay un globo terráqueo donde no hay fronteras. Lo que querían realmente era la Unión Mundial de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No había límites a la incorporación de estos territorios y por lo tanto ciertamente hay que tener muy en cuenta el hecho de que la Revolución Mundial exigía lo que Trotsky hablaba de la revolución permanente. Y por lo tanto, ciertamente, hay que tener conocimiento de lo teórico, de lo práctico. Y por eso hay que conocer las realidades de la historia en estos sojuzgamientos, como la primavera de Praga, por parte de los soviéticos, que no tiene contraparte en Occidente en la Guerra Fría. Y saber diferenciar un campo y otro, saber diferenciar las políticas exteriores de un campo y otro, saber identificar ¿por qué surgieron las revueltas en Praga en 1967-68? ¿Y cuál fue el campo de cultivo que llevó a la intervención del Pacto de Varsovia en agosto de 1968? Eso es muy importante para conocer el pasado, el presente y el futuro, y cómo los herederos intelectuales de los que actuaron en Praga en agosto de 1968 es la misma gente que actúa en Ucrania, tratando de hacer lo mismo cuando un amigo se escapa y quiere hacer algo completamente distinto, recorrer su propio camino, recorrer su propia trayectoria común, colectiva, de pueblos que no quieren ser esclavos. Son esclavos, sí, pero no quieren ser esclavos de unos amos cuando ya habían sido amos durante breve tiempo, después de haber sido esclavos con otros, como es los nazis. Recordemos en 1941-42 el asesinato de Heydrich y luego la venganza en Lídice. No podemos olvidarnos Lídice, la memoria de un pueblo que fue masacrado. Y por lo tanto, ciertamente, tenemos una realidad en donde, evidentemente, el presente, el pasado y el futuro están interrelacionados. Interrelacionados en novelas como esta, de 7 estaciones. La primavera de Praga merece un lugar en la historia, en la memoria colectiva, en este relato en donde no podemos sino poner en el frontispicio la verdad. Y novelas como esta nos tratan de trasladar al momento en donde en estas 400 páginas largas nos tratan de establecer esta dialéctica en donde somos testigos de lo que sufrieron estas buenas gentes
y por qué, decía, para algunos, hablar de comunismo en estos países es como hablar de falangismo en España. Es algo de la memoria de aquellos que sojuzgaron y oprimieron al pueblo, de aquellos que trataron de liberar la mente de preocupaciones que eran muy legítimas, pero que les llevaban por disidencias no tolerables y no aceptables, a nivel individual y a nivel colectivo, y por tanto ciertamente había que frenarlo. Se intenta frenar por la diplomacia, pero como la diplomacia solamente es algo que puede ser aceptado libremente, entonces cuando no hay opción a diálogo, porque una de las partes quiere imponerse sobre las demás, entonces se lleva el asunto a lo militar y a la opresión, y se lleva al ejército para tratar de doblegar el espinazo y tratar de convencerles que no existe ninguna otra alternativa más que la que ofrece Moscú. Y que, lamentablemente, como había una guerra fría y una división de bloques en áreas de influencia, pues entonces uno no se mete en el área del otro y entonces el asunto queda congelado, en donde desde el otro lado del muro de la Iron Curtain los occidentales veían cómo los de Praga sucumbían en la desesperanza, la desilusión que solamente alcanzará cuando en 1989 y siguientes caiga el sistema como un castillo de naipes. Por lo tanto, ciertamente, para aproximarnos con esta historia, libros como este son imprescindibles. 7 estaciones. Bueno, y sin más, queridos patitos, es que ricasco, ajur probat, Betty Helpian.